Presente maravilloso cuadro, ¿cierto? Y vamos a hablar y hacer referencia de nuevo a lo que la representación indica. Entonces, en el entonces no había fotografías, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran los instrumentos de documentación? Los cuadros, los retratos, ¿cierto? Todo este tipo de objetos que vamos a encontrar durante todo el recorrido. ¿Y qué es lo importante acá? Lo importante acá es la representación de un momento, de un evento que fue significativo, ¿cierto? ¿Cuál fue este evento significativo? Vamos a encontrar a Ricaurte en San Mateo. Si recordamos, por ejemplo, parte del himno nacional que dice: Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver en sus queridas, con llamas escribió. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Es muy importante porque nos habla qué sucedió en la finca de San Mateo. Les cuento que Simón Bolívar, ¿cierto? Simón Bolívar era como era hijo de criollos, pues tenía propiedades. De que quedó huérfano a muy temprana edad, él tenía ciertas propiedades. Una de esas propiedades fue la finca de San Mateo. Cuando él tiene su en San Mateo, él tiene su caleta, ¿cierto? En donde es la caleta donde guardaban los instrumentos de armas, ¿cierto? Entonces toda la pólvora, todo este tipo de cosas que utilizaba de distintas formas para las luchas independentistas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién estaba encargado de guardar y proteger esa caleta? Era Ricaurte, ¿cierto? Ricaurte, ¿qué fue lo que sucedió? Y aquí vengo de nuevo a hablarles que la historia oficial nos habla de una verdad absoluta y la historia tiene diferentes puntos de vista. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se habla, como Ricaurte estaba encargado de esta caleta, venía el ejército realista. Y en ese entonces los patriotas eran muy pocos. Si había un enfrentamiento, el ejército patriota perdía, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Ricaurte? Muy heroicamente dice: no, pues váyanse ustedes, yo me quedo acá y me inmolo. Muy a lo palestino, muy a lo kamikaze, ¿cierto? Entonces el ejército patriota se va, vienen los realistas y prende su mecha y se inmola, ¿cierto? Y vuela todo ese lugar y acaba con los realistas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Aquí volvemos a hablar del asunto de la representación. ¿Será que realmente Ricaurte, ¿cierto?, se para de esta manera con la bandera tal cual sucedió el evento? ¿Será que sería así? ¿Será que sería de esta manera? Porque les cuento que hay otro punto de vista frente a este hecho. Y es que fue simplemente un error. Hasta podría ser que simplemente Ricaurte estaba fumando un cigarrillo y se entendió el asunto, ¿cierto? ¿Qué nos habla de este tipo de conocimiento y de puntos de vista frente a la historia? Que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y que hay diferentes momentos y que depende de cada uno de ustedes tener criterio frente a los hechos que sucedieron en ese momento. También que tiene que ver con la figura heroica que se tiene frente a los próceres de la patria, que tienen que morir por la lucha, ¿cierto? Que tienen que inmolarse por la lucha. Y eso tiene que ver con una de las bases de la construcción de nuestra nación. ¿Cuál es una de esas bases? La religión católica. La religión católica, ¿qué nos habla la religión católica? Nos dice que el mártir, que el que se inmola, que el que sufre y da su vida por algún tipo de pensamiento o idea o causa, asciende al reino de los cielos. Y qué mejor que este cuadro que representa a San Sebastián, ¿sí?, en el que nos dice, permiso, San Sebastián, en que fue uno de los primeros mártires cristianos y que fue asesinado y que por eso se volvió santo. Pero yo les hago una pregunta a ustedes: ¿será que una mamá que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para ver cómo sobrevive y darle estudio y de comer a sus hijos no es una heroína? Y ella no tiene necesidad de matarse ni nada de esto para ser reconocida. Otra pregunta que yo les dejaría es: ¿será que en nuestro país, con toda esa cantidad de gente que muere a diario, ellos son reconocidos como héroes? Porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Últimamente, que yo veo mucha televisión, prendía el televisor y decía: los héroes en Colombia sí existen. Y yo me preguntaba, ¿cómo así? ¿Será que no existían? ¿Será que existen hasta ahora?
¿Será que solamente y exclusivamente los soldados y las fuerzas militares son héroes? ¿Será que cada uno de ustedes con su diario vivir no es héroe también? Entonces, ojo con la información que recibimos y ojo para ser críticos con Ya. la cárcel iba a colocar en su lugar a su hermano, Juan Bonaparte, que es conocido en la historia como Pepe Botellas, porque al parecer le gustaba mucho tomar. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a quedar sin un rey, vamos a empezar a pensar en nuestro territorio, y ahora qué, si ya no hay un rey que nos mande, ¿quién nos manda ahora? Y solo en ese momento vamos a empezar a tener un, entre comillas, real proceso de independencia. Después de que este rey sale de la cárcel, más o menos 3 años después, va a enviar a este personaje a que reconquiste todos los territorios de América que habían empezado a libertar. Este personaje, que era un héroe del ejército español, el general más importante que luchó contra Napoleón, va a ser enviado a nuestro territorio. Pablo Morillo va a ser conocido por nosotros como el villano más acérrimo de nuestros personajes de la independencia, pero para España era un héroe. Acá lo hemos representado también con todas sus condecoraciones, con su traje de guerra también, va a ser muy importante. Y en la parte de abajo de este cuadro vamos a tener esto que se llama una cartela. Entonces, si ustedes pueden ver un poco más cerca, se van a dar cuenta que hay unas letras abajo y otras letras encima de este cuadro. Lo que pasaba con este cuadro, que fue elaborado más o menos en 1815, cuando se hacía una referencia positiva al personaje, porque el personaje era un héroe para España. Entonces, si alcanzamos a leer un poco abajo, dice algo sobre Napoleón y sus secuaces que habitaban en esta parte de las Américas. Entonces, seguramente cuando este cuadro fue elaborado, se hizo una referencia positiva a este personaje como un héroe que luchó contra Napoleón y ayudó a España a libertarse. Después de la independencia, este cuadro va a sufrir un cambio, va a ser colocada otra cartela encima de la que ya existía, y ahora se va a hacer una referencia negativa al personaje, como el personaje que fusiló, colgó y a varios próceres de nuestra independencia.